Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Conversando en el Patio. Ahora también filmamos desde el patio Silvia Cordero Cueva de la Casa de la Provincia de la Prefectura de la Azuay para tratar un tema por demás importante y necesario que tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos. Para tratar este tema tenemos a una personalidad de la provincia del Ecuador, una querida profesora, fue mi maestra, tengo que decirlo con mucho orgullo y respeto, y en el mundo de las luchas sociales y de los derechos humanos es una institución. Se trata de la doctora Piedad Vázquez, a quien yo doy la más cordial bienvenida. Piedad, buenos días, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, por invitarme. Me siento muy grata y yo le decía antes de estar en la cámara que el estar en el patio le da cercanía humana, le quita lo que usted decía, toda esa cosa acartonada y le hace más persona. Muchísimas gracias a usted. A usted, estimada Piedad, en realidad quisiéramos que se sienta sumamente cómoda porque este es un espacio que pretende reflexionar sobre las problemáticas de la sociedad azuaya, pero fundamentalmente el registro de pensamiento de personas tan importantes como usted. Vamos a hablar de los derechos humanos, pero es usual que en este programa entremos hablando sobre el concepto, ¿no? Pero esta vez quiero partir de otro lado, si me permite, Piedad. Quiero comenzar a hablar, si se puede, desde la dignidad. ¿Qué es la dignidad para usted? Muy bonita la pregunta, bastante compleja la respuesta, pero como estamos dialogando, no tengo ningún miedo de decir. Además, yo entiendo que este es un espacio, yo diría es un patio de la libertad. Y por lo tanto, yo no me siento juzgada, me siento más bien agradecida y con miedo porque usted fue demasiado generoso y no creo ser tal personalidad. Pero sí puedo compartir y decirle que yo más en mi proceso, que ya estoy bastante vieja, no me pregunten la edad porque me deprime, pero más he aprendido que he enseñado. Y en ese aprendizaje creo que hay algunas cuestiones que vale la pena compartirlas. Parodiando un poco un chiquito expresión de un poeta que me acordaré de Machado, de Antonio Machado, que dice: se pierde solo lo que se guarda y se gana solo lo que se da. En esa perspectiva, pues de los aprendizajes que he tenido, quiero dar un poquito. He aprendido más, nunca podré dar lo que he aprendido, pero ese alguito quiero dar si es que sirve, y si no, consta la buena voluntad. Cuando se habla de la dignidad, yo no quiero darle el concepto así, solo quiero decirle cuáles son los hechos que nos hacen caer en la cuenta que hay dignidad. Yo le cuento, voy a ser cansada porque yo quiero más bien hablarle de algunas circunstancias humanas que se ha vivido. Hicimos algún trabajo en la cárcel, después retomaremos eso porque a mí me parece terrible lo que está pasando. Pero allí había una cuestión de una radio y a una señora, yo trabajaba con el grupito de gente que daba clase en la cárcel, de los profesores que estaban allí. Y uno de ellos viene muy preocupado y me dice, ¿sabe que hoy día a una señora le dieron todo un papel que tenía que agradecer de las maravillas que estaba haciendo ese espacio? Y ella tuvo que leer. Y después de leer me cogió a mí y se puso a llorar. Porque ella se daba cuenta que lo que estaba leyendo no era lo que realmente pasaba. Y me dice, yo no sabía qué decirle. Ella decía, he perdido todo porque humanamente me siento mal haber mentido todas las cosas que me hicieron leer. Y dice, yo quiero no dejarle ahí, pero conversemos, ¿no? Y yo le dije, verá, si es que la señora hubiese dicho, qué lindo, yo me quedé bien con las autoridades, me siento feliz porque ahora voy a tener compensaciones, ella hubiera sido indigna. Pero el hecho de que lloraba, eso quiere decir que no perdió la dignidad, porque la dignidad no nos quitan, nosotros la perdemos. Él se fue y había conversado con la señora y como que ella se sintió contenta, ¿no? También en sitios tratados indignamente hay dignidad y esta señora la tenía.
conversamos después cuál hubiera sido el problema de ella, hubiera tenido castigos, hubiera tenido rechazos, el espacio no era como para poder escoger. A ella le dieron un espacio de libertad terriblemente pequeño, o lees, no había más. Entonces, la dignidad no es otra cosa en mi experiencia, que claro que puede haber muchísimas concepciones filosóficas, sociológicas, en fin, no estoy en contra de los conceptos, pero a veces los conceptos le ponen a usted límites a lo que puede decir. Y cuando se va de los hechos a los conceptos, más bien como proceso, yo creo que es mucho más enriquecedor. Puedo estarme equivocando, pero lo que hemos llegado nosotros a comprender es que la dignidad es sentirse siempre sujeto y sujeto de derechos. Porque el momento en que no nos sentimos sujetos, ¿qué somos? Somos instrumentos. O sea, yo tengo un lápiz, cuando ya no me sirve, al lápiz le boto. Entonces, eso mismo se siente una persona a la que le han arrebatado la dignidad. Esa es la dignidad, es la capacidad de sentirnos sujetos, que a mí me tienen que tratar como un ser humano, porque eso soy. No soy un objeto, ni soy una planta. A una planta incluso hay que cuidarle. Yo me acuerdo de Gustavo Beg que decía, hasta las células, cuando se les toca, en la parte más sensible reacciona. Yo diría es la parte más sensible que tenemos los seres humanos, la dignidad, y que nadie nos arrebata. Pero si hay momentos muy difíciles como lo que tenía esta señora, que hay que ser tremendamente valiente para conservarla. Entonces la dignidad es eso, el no perder nuestra capacidad de sujetos y concretamente en esta temática de sujetos de derechos humanos. ¿Y qué es ser sujeto de derechos humanos? Que a mí me asiste el que me trate en esas condiciones y que yo tenga posibilidades de tener condiciones de dignidad, que tenga la posibilidad de alimentarme, ¿no es cierto?, de educarme, de reclamar aquello que tengo que reclamar, de tener una identidad que no me pueden quitar, de tener una palabra cuando tenga que hablar. Ahí también Freire nos enseña que hay que pasar de la cultura del silencio a la cultura de la palabra. Y a veces nosotros encontramos y estamos muy convencidos de que, este es el líder de esta comunidad. Pero resulta que no estamos escuchando su propia palabra. A lo mejor está más bien manipulado por las condiciones, a lo mejor políticas, que él ha tenido que ceder. No sé si me aclaro, pero para nosotros, siempre hablo de nosotros porque el pensamiento mío no es mío, es en parte mío, pero es lo que he leído, lo que he aprendido y sobre todo lo que he aprendido de las personas. Y por eso me van a soportar, pero siempre voy a estar contando cositas. Perdóneme, no sé qué más querría que le aclare. No, me parece súper importante lo que usted ha manifestado, ¿no? La dignidad como un elemento constitutivo del sujeto, del ser del sujeto, claro que le aparta también de esa objetividad, de esa manipulabilidad. Recordaba un texto justamente de Freire en donde se hace la presentación de su texto en la pedagogía del oprimido, y ahí María Frioni, me parece que es la prologuista, hace una metáfora de Ortega Gasset, que es pasar de vivir la vida como biología a vivir la vida como biografía. Exacto. Esa subjetivación también propende, entiendo, a una conciencia sobre el ser, sobre el mundo, sobre la sociedad, y ahí deberían estar inscritos los derechos humanos. Por favor, Piedad, ¿puede hablarnos un poco de los derechos humanos? Considerando este también es un programa pedagógico, ¿no?, que habla sobre estos temas tan importantes y sobre todo los derechos humanos que, mirando el contexto, parece que se están perdiendo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Asimismo, pues podríamos tener una clase muy ilustrada de derechos humanos, ¿no es cierto? O sea, hablando de las vertientes de los derechos, si es el justnaturalismo, si es que realmente nosotros cuando venimos ya venimos con derechos humanos, o si los adquirimos en el proceso, ¿no? Si es que hay la posibilidad de visibilizar una historia o no la historia, si los derechos humanos es parte exclusivamente del ámbito jurídico, en fin. Pero
yo no digo que nos sirvan esos debates, ¿no? Yo creo que son enriquecedores, pero yo creo que frente a lo que está pasando, más bien iremos viendo a través de esto, de las posibilidades, de ver qué pasa en la realidad. Entonces, desde esa perspectiva, y yo apropiándome de elementos de Freire, pero apropiándome también de Joaquín Herrera, que ve a los derechos humanos como procesos, sin negar, porque nadie puede decir, cuando vine yo traje los derechos o no traje los derechos, ¿no? O sea, esto del justnaturalismo también es debatible, yo no digo que no sirva, pero es debatible. Entonces, son procesos sociales, económicos, políticos, culturales, que abren y consolidan espacios a través de del reconocimiento, a través de la mediación, incluso jurídica, espacios de lucha por la dignidad del ser humano. Si nosotros luchamos por los derechos humanos, tiene que ser para esto, para que se respete al ser humano como sujeto de derechos. Y por lo tanto, nunca podemos decir, el ser humano ya está listo, ¿no? Bueno, para los creyentes, la humanidad del ser humano sería el rato de la parucía. Pero como todo el mundo es creyente, pues decimos simplemente, esto siempre será cambiable. No cambiable en su sustancia, pero será histórico en la forma de vivirlo. Entonces, estos procesos sociales, económicos, políticos y culturales que abren y consolidan espacio de lucha por la dignidad del ser humano. Desde allí usted ve la complejidad que implica, ¿no? Porque son procesos históricos, la historia ya es tremendamente complicada, sociales, políticos, ni digamos, y culturales. La cultura también es multifacética y es algo, creo que lo más interesante que tenemos los seres humanos. Creo que es lo que nos diferencia fundamentalmente, porque vemos que los monos tienen muchísimas cosas y una racionalidad increíble, pero cultura no tienen, ¿no? Entonces, esto, por lo tanto, yo podría decir que los derechos humanos son complejos. Y esta complejidad tiene que ser contextualizada. Entonces, ¿qué es el contexto? Es la ubicación geográfica, es la ubicación histórica, en donde se realizan las interrelaciones, que es la parte relacional, es lo que más cambia y es lo que más define. Si yo tengo relaciones con la naturaleza, hasta hace relativamente poco tiempo, ¿qué le hicimos a la naturaleza? Le hicimos leña y le seguimos haciendo. Y ponemos en peligro la vida misma del ser humano en este nicho que tenemos de la naturaleza. Y resulta que la naturaleza va a seguir, porque ella cambia, porque ella se rearregla, por decirlo de alguna manera, ella misma. Somos los seres humanos los que estamos perdiendo la casa. Entonces, ese contexto de relación del ser humano con la naturaleza, del ser humano con el otro ser humano. ¿Y qué ha pasado en las relaciones del ser humano con el otro? Entonces, nosotros si vemos la visión de la historia, ¿qué va pasando? ¿Qué va ocurriendo? Dicen que la chusma era una canción que cantaban los que estaban en la base de la góndola de los romanos, que eran los que les hacían caminar a las altas esferas, que eran los que iban cantando, bebiendo y todo, en base a la fuerza de los esclavos que estaban trasladando esa góndola de un lugar a otro. Entonces tenemos una relación esclavista del ser humano con el otro, donde era una cosa. Allí sí que el ser humano era una cosa. Luego pues ya por lo menos es siervo, ¿no? de grandes territorios, de las grandes propiedades, ya en el feudalismo. Pero después viene que el feudalismo, ya justamente por las luchas de los pueblos mismos, cae, y por las formas económicas que ya tenían que ser otras, y por la aparición de las máquinas y de la industria. Entonces las relaciones entre los seres humanos ya van a ser otras. Es el señor con el siervo, pero es un poquito mejor ya esa relación, ya no es un instrumento. Por lo menos aquí es alguien a quien le cuida, pero viene un paternalismo tremendo para poder cuidar al otro. Entonces también hay unas relaciones, pero ¿qué es lo que ha pasado? Siempre el ser humano ha tenido dignidad.
Por eso hay las luchas de los esclavos, por eso hay las luchas, en este caso ya de los siervos. Y claro, aquí lo que pasa es que como ya los señores están con la tierra, pero ahora ya hay máquina, ya como que el trabajo de los siervos ya no es tan importante, entonces hay que sacarles de las haciendas. Y vienen a ser los suburbios, como el suburbio de Guayaquil, el lumpen, que está muy bien trabajado en la novela esta de Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Y claro, como tienen hambre, como no tienen en dónde estar, ¿qué empieza a pasar? Hay delincuencia, pues. Entonces, aquí hay otro tipo de relaciones. Y hay aquí ya la Declaración de los Derechos del Hombre. No son los derechos humanos, son los derechos del hombre porque no estaban visibilizados. Ni los del lumpen, ni tampoco las mujeres. Pero como era toda una revolución, toda una transformación, las mujeres creían que se iban a tener ya derechos. Y allí la que es más representativa, la Olimpia de Huguet, cree que puede votar y empieza a patalear para que ese derecho le respeten y le mandan a la guillotina. Igual les pasó a la gente, a los obreros, que también eran los trabajadores, que eran parte del tercer estado, también creen que ellos tienen derecho a votar, a manejar poder, y también se van a la guillotina, ¿no? Entonces, eran los derechos humanos de la burguesía, de los varones burgueses. Entonces, no se queda contento, pero bueno, ya por lo menos se les ve a una parte de la humanidad como sujetos de derechos. Aparte, cita nomás. Y el ser sujeto de derechos lo que le daba es la posibilidad de manejar el poder para seguir manteniendo lo que habían conseguido. Y despreciando, y maltratando, y explotando a los que no son de su clase. Luego, ya con el desarrollo industrial, con las luchas de los trabajadores, porque resulta que cuando ya están manejando las máquinas, tienen que aprender a leer y a escribir. Yo estoy haciendo lo más simple y lo más saltado, un poquito para llegar a los derechos humanos de ahora. Y entonces, ¿qué ocurre? Y aprenden a leer, y esto ya va posibilitando el hecho de que vayan defendiendo su ser, de ser humano, su ser de dignidad, y entonces empezamos a tener ya enfrentamientos. Vienen las guerras, y después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por eso en 1948 hay la famosa Declaración de los Derechos Humanos, ya no dice el derecho de los hombres, por suerte, ya dice los derechos humanos, ¿no? Pero allí también se da un chorizo de ¿qué diría yo?, de derechos. Si no me equivoco, son 30. Imagínense lo que es enumerar toditos esos, ¿no? Y ver cuáles se cumplen y cuáles no. Todavía no se veía que el acceso a derechos no hay si no hay bienes. Yo también ahí les voy a contar un cuentito, que es real, pero anécdotas que cargo en mi vida. Yo estaba trabajando, soy de los multifamiliares del Corazón de Jesús, y entonces un curita que era bastante dinámico y eso, me dice, ven a ayudar a trabajar con las lavanderas, porque había una lavandería allí, yo voy a trabajar con las lavanderas, pero había que hacer, yo soy creyente, yo creo en la teología de la liberación, y entonces dice, oye, pero haz con la Biblia, ya pues yo cojo el Éxodo, y otra señora había estado antes que yo, y me vio a mí como comunista, entonces lo que hizo es darles cosas a las señoras lavanderas y decir, no asistan ustedes a las reuniones, y ya me rifaron, ¿no? Pero yo, el aprendizaje que tuve allí era una señora lavandera que tenía 4 hijos, y era el tiempo en que ya comenzaron a cobrar, porque era un cobro, en las escuelas, la matrícula en las escuelas fiscales llegaron a $40. No sé, algunos de ustedes, ya medio más viejitos, compañeros que están allí, se de acordar, pero les empezaron a cobrar $40, no aparecía como un cobro, sino como los padres de familia de las escuelas quieren dar un aporte, pero el aporte se volvió obligatorio, y para matricularle tenía que pagar los $40. Entonces, señora no podía para los 4 hijos pagar, y ella se desesperaba porque decía, ella era analfabeta, y decía, si ellos son como yo, estas lavanderías ya no aparecerán, porque empezaron a aparecer las lavadoras eléctricas y de gas y todo.
no era así un boom, pero ya había una que otrita. Y ella tuvo perspectiva, ¿no? Dijo, esto después de un tiempo ya no hay, y no van a tener ni qué comer. Ellos tienen que entrar en la escuela. Dice, y todos me dicen, pero la educación es un derecho. Pero si no tengo los $40, ¿qué pasa? No puede ejercer ese derecho, ¿no? Pues a mí me pareció bien gráfico esto. Bueno, hicimos pedidos y cosas para que la señora les pueda matricular. Y después decía, ¿cómo les mantengo? Entonces la gratuidad de la escuela es una lucha, pero esa todavía sigue y tiene que seguir. Entonces, aquí, ¿qué estaba la señora viendo? Que no hay ejercicio de derechos si es que no hay bienes. Entonces, claro, ¿y las constituciones qué dicen? Y nosotros somos de una constitución garantista. La del 2008 es una buena constitución. Podrá tener cuestiones medio fregadas, pero es una buena constitución. Pero la constitución no nos da el ejercicio del derecho. ¿Qué nos da? La titularidad. Porque si no tenemos bienes, es lo que usted plantea, ¿no? Que si es que solo le dicen lo que tiene el derecho que tiene, no le dan los instrumentos para poder ejercer. Y claro, los derechos humanos no le pueden dar. Son las luchas las que van consiguiendo. Y son los estados que en principio eran garantistas de derechos y eran lo que tenían que resolver. Este rato, ¿qué le dice? Sí, la educación es una maravilla, pero ¿cuánta asignación le dan a la educación? Yo no sé en cuánto está ahora, pero siempre han sido bajísimos los porcentajes, porque el darle la posibilidad a la niñez, a la juventud, a los adultos que están analfabetos, para que pueda estudiar, es darle los instrumentos para poder ejercer. ¿Cuáles son? El trabajo, y el trabajo remunerado dignamente, para tener condiciones de dignidad, para tener el acceso a este derecho fundamental, que es el derecho a la educación. En este momento, nosotros que estamos ya con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y viviendo ya a los 70, a ver, yo hago cuenta mi edad, no me pregunten, pero 48, yo voy por ahícito, entonces, ¿qué sucede? Yo tengo más de 70 años, el pico no les cuento, porque la persona está muy vieja, no estoy aquí, y entonces resto yo, y creo que están en unos 73 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Y allí veríamos qué es lo que está pasando este rato, ¿no? Hay algunos autores que dicen que los derechos humanos ya fenecieron, que no sirven ya absolutamente para nada. Yo revierto la pregunta, ¿no? ¿Será o no será? No sé si hay alguna inquietud, alguna cosa, algo que está absolutamente oscuro. Me llama la atención cómo en su exposición usted llegó a hablar de que bueno, la vigencia de los derechos humanos también pasa por sentirnos titulares de esos derechos, ¿no? Pero no es suficiente. Por supuesto, no es suficiente. Tenemos que generar procesos colectivos para que se vuelvan realidad, se vuelvan carne. En esa medida, el debate sobre los derechos humanos no es un debate que tiene que ver estrictamente con lo juridicista, ¿no? Cualquiera podría apelar a la dignidad, a la conciencia, al hecho de ser humano para poder ser tratado como un ser humano, ¿no? Exactamente. Por eso yo diría que la visión nuestra, y siempre yo estoy hablando de nuestra porque tuve una experiencia lindísima en el aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca, de la que me sacaron, por supuesto, yo nunca renuncié. Y allí podría decir que nosotros trabajamos en esta reflexión originaria, si cabe el término, de Joaquín Herrera, que los derechos humanos son procesos sociales, económicos, políticos y culturales que abren y consolidan espacios de lucha por la reivindicación de la dignidad de la vida humana y del ser humano. Y yo diría que también es una reflexión que tiene que ver con pensadores interesantísimos de América Latina. ¿No? Está Frank Hinkelamer, es un alemán pero nacionalizado en Costa Rica y tiene cosas bellísimas, ¿no? y trabaja derechos humanos. Y pudo tener la fama de Habermas,
pero él prefirió quedarse aquí, quedarse en América Latina. Y tiene, perdón, trabajos lindísimos de economía, de una economía justa, de una economía solidaria y que una economía atravesada por derechos. Decía, nuestra reflexión es también sobre un pensamiento de derechos humanos desde una visión latinoamericana, que es occidental, pero tiene otros matices. Y también, cuando dice es occidental, habría que decir de qué occidentales, ¿no? Porque América Latina tiene muchísimo del pensamiento occidental, pero nosotros tenemos una serie de matices que ya surgen de toda esta racionalidad andina, de toda nuestra vivencia mestiza, criolla, y que eso tiene incidencias culturales en esa vertiente, ¿no? Y esta reflexión no es exclusivamente jurídica, pero tampoco se desprecia el carácter jurídico de los derechos humanos, porque es el marco de exigibilidad de los derechos. O sea, si es que no hubiera este marco, sería muy diferente, digamos, sería un límite solamente con esta situación de fuerza, digamos, pedir el reconocimiento. Entonces, es este marco de exigibilidad del derecho. El derecho es un derecho positivo, es un derecho limitante, pero es ese marco de exigibilidad. Yo quería decir también una cosita, si me permite. Por ejemplo, cuando los derechos humanos son judicializados, el campo del derecho está en la ley, ¿no? Y le dicen hasta aquí esto y hasta aquí el otro. Y usted no puede ir a la fiscalía a denunciar una agresión que todavía no le hacen. Y no puede decir, Olga, ¿sabe qué? Vengo a decir que pueda ser que a mí alguien me maltrate. Yo como mujer, algún hombre me puede maltratar. Va a decir, usted está loca, ¿no? En cambio, esta visión, digamos, de proceso y compleja y contextualizada de los derechos humanos me permiten trabajar la cultura de los derechos. Porque yo sí puedo luchar por derechos que aún no se agreden los míos. No sé si me hago entender. Sí. Entonces, yo sí puedo trabajar en los derechos humanos antes de la agresión. Y esto no es sino cultura de derechos. Por ejemplo, ahí va mi siguiente pregunta, porque usted ha trabajado durante muchos años en el aula de derechos humanos de la Universidad de Cuenca, ligado a temas de género, a temas del trabajo con mujeres, el tema de trabajo de las cárceles, por supuesto. En este esquema concreto, me gustaría saber cómo, por ejemplo, las teorías feministas han impactado directamente en el tema de los derechos humanos, en el que usted es experta. Por otro lado, también las teorías críticas al desarrollismo economicista, ligadas a la sustentabilidad, ¿no? Y por el otro lado también a la cultura que ha sido denominada como cultura de los subalternos, tiene que ver con el tema de las diversidades. Ya. Yo no puedo, todas estas facetas que usted me está preguntando, yo no querría hablar de lo que he leído. A mí me gustaría hablar de lo que hemos hecho, ¿no? Y no ha abarcado todo eso, por obvias razones. Lo que sí le quiero decir es que esto yo digo, en mi tesis yo hice unas encuestas a los profesores, ¿no? Y yo diría hay una poca importancia por los derechos humanos. Incluso a mí, cuando yo escogí esa posibilidad de hacer estudios de derechos humanos, me dijeron, oh, estás loca. Y además yo cogí vieja. Entonces, estás loca, ¿cómo vas a eso? Pero si eso no rinde, esto no da nada, ¿no? Y cuando, bueno, a mí la universidad sí me apoyó con darme el aval, pero yo estudié con una beca porque yo soy, por eso lo decía, yo no me invento, yo simplemente me han dado tanto. Y cuando ya tuve la posibilidad de irme con una beca a hacer esto de derechos humanos, y fue justamente en Sevilla, donde es la parte sur, ¿no? Es la parte sur, no es ennortada ni nada. Y quiero solamente contarles para después contestarle la pregunta. Yo estaba enamorada de Freire, a mí me encantaba Freire,
Pero ya yo estudiaba filosofía, la especialidad de filosofía, y no sé por qué, el rato menos pensaba, yo estaba con el Habermas por la comunicación. Entonces yo hice incluso un preproyecto para el trabajo yo que iba a los estudios, y me dijeron, y yo cogí a Habermas, toda la cuestión de la comunicación. Cuando estuve allá, el que era director del doctorado me dijo, estás loca. Vos tienes una experiencia con sectores populares y te coges a un europeo, alemán. ¿Vos puedes leer los libros en alemán? No. Entonces, ¿por qué coges una cosa de esto? Vos debes cogerle a Freire. Ellos sabían mucho más de Freire que lo que sabíamos nosotros. Y yo, que era aficionada de Freire. Y los libros de Freire allí tenían una categoría increíble. Nosotros somos acomplejados. Y creemos que como es alemán, vale. Y como es latinoamericano, chileno. Y además habla de alfabetización. Perdónenme, es una penitentada. Entonces, es un complejo de inferioridad terrible. Y yo caí en eso. Y entonces, me hacen cambiar el chip. Pero eso, yo quiero decir, es el pensamiento muchas veces que está, no en la Universidad de Cuenca solo, está en las universidades, ¿no? Es decir, mientras más ribombante sea la cosa, y ahí yo me entero que cuando vino Habermas al Perú, y todavía no era derechoso, porque esto hizo un derechoso del diablo después, había dicho, yo aquí estoy perdido, y mi visión de la filosofía aquí no sirve. Y yo sonsa, ¿no? Queriendo hacer la comunicación, teniendo a la lumbre de la comunicación, que es Freire. Entonces, esa misma complejo de inferioridad lleva a que, por ejemplo, esto de los derechos humanos, a mí me mandaron, una vez que pregunté a alguien, profesor de sociología incluso, me dijo, anda, pregúntale a la fulana de tales que trabaja en los derechos humanos. Era una cosa de desperdicio. O sea, esa potencia de los derechos, naranjas de la China, no había. Entonces, la lucha que nosotros tuvimos para abrir ese espacio, que ahora yo no sé si vive o muere, de los derechos humanos, costó muchísimo. Algún profesor me dijo, un decano, me dijo, verás, yo te ayudo siempre y cuando sea para que se mejore el sueldo de los profesores. Entonces yo a ratos decía no, pero yo sentía una obligación ética de que si a mí la universidad me dio el aval, me permitió que esté estudiando y no me quitó el sueldo, entonces yo tenía una deuda. Era una deuda académica y una deuda ética. Y entonces eso me llevó a pelear, como ustedes no tienen idea. Y ahí yo tengo que reconocer, bueno, eran inicios con el Gustavo, pero Gustavo ya se fue y vino después el Jaime Astudillo, sí apoyó. Se apoyó, pero había unos ratos medio de cobardía, y nosotros existíamos en el aula, pero sin partidas, sin nada. Eran con las horas, y teníamos que hacer todo lo que pudimos hacer, porque llegamos a hacer congreso, y era solo pidiendo al rectorado que nos ayude. Si el rector quería, nos ayudaba, y si no, no. O sea, no teníamos legalidad, no teníamos legalidad jurídica, era una existencia de hecho y no de derecho. Entonces, ¿qué pasa con los trabajos de género? Todo lo que era de género estaba como escuela ya después, pero estaba en derecho. Y cuando en la época el Gustavo mismo decía, ¿por qué no hacemos un doctorado en derechos humanos? A mí uno de los decanos, buenísima gente, es mi amigo y chévere, le quiero todo, por eso no digo el nombre, me dijo, si es que ustedes abren un doctorado, nosotros los de derecho les impugnamos. Entonces nosotros vieron siempre como rivales y no se entendía que los derechos humanos no es propiedad de nadie. Como usted decía, si es social, político, histórico, cultural, está con el poder, está cerquísima del poder, o está con el poder o le critica al poder, no hay más. Entonces no querían meterse en esa camisa y once varas, pero el marco de la ley es más fácil. Es más fácil porque en el marco de la ley usted tiene esa referencia a través de la cual usted puede exigir. Entonces yo creo que la poquita cosa que pudimos hacer, que no era poco, porque nosotros fuimos capaces de hacer incluso un congreso de las diversidades. Y había mucho miedo, ya no estaba el Jaime, estaba Fabián Carrasco, que yo le declaro mariscal en la lucha de los derechos humanos,
porque no hacía, pero dejaba hacer y daba todas las facilidades. Verá que nosotros pudimos sacar a 3 profesores que hacían acoso y acoso sexual a estudiantes. Y en un caso era un estudiante que venía del campo, de un colegio del campo, fácil, ¿no? Y la chica tuvo la interés y nosotros lo que luchábamos por la dignidad. Es esto de decir, tiene que avisar, tiene que denunciar. Nosotros decíamos, no denuncie por escrito, pero por lo menos verbalmente. Pudimos sacar a 3 profesores y uno era una vaca sagrada. La lucha fue por allí. No fue más por la temática de género, pero luchábamos defendiendo a las mujeres, porque nosotros nos entramos, ya era complejo, y entrarnos allí en una confrontación, no, esto es de nosotros, era bien fregado y no podíamos. Y éramos poquísimos. Había un profesor que tenía, y todavía está allí, y era un profesor contratado. Era yo, una vieja loca, y eran estudiantes. Eso sí, teníamos así de estudiantes. Querían hacer todos los trabajos de las horas de contacto con la comunidad que iban a hacer allí. Hicimos trabajos en las cárceles, trabajos de educación en las cárceles. Y aquí, pues, están compañeros, pero las que llevaron los trabajos de educación a las cárceles fueron mujeres, fueron estudiantes. Y sinceramente a mí me arrastraban, porque yo no quería en las cárceles. Y no era que yo tenía miedo que me vayan a hacer algo en la cárcel, porque en la cárcel nunca han hecho nada a nadie. Lo que hacen es afuera y desde afuera, y ahora es otra lógica la que está allí, y ojalá algo de eso también comentemos, ¿no? Pero eran ellas las que vencieron el miedo, estuvieron dentro, hicieron un trabajo hermoso. Estuvieron con Yo Sí Puedo, pero dándole el contenido de Freire y la metodología de Freire. Se cambió la directora y se cambió todo. Pero quedaron semillas allí y todavía nosotros tenemos contacto con la gente. Y nosotros estamos este rato trabajando en unos chiquitos proyectos, que es lo que estaba diciendo la CESI, que es la única institución que apoya, porque si ustedes están con presos, si es la gente desechable, si hay gente este rato que se alegra de que se están matando entre ellos. Entonces, y ahora nosotros trabajamos, ya no tenemos entrada en las cárceles, ya nos quitaron toda la cosa educativa y todo, pero fueron mujeres las que hicieron ese tipo de trabajo. Llegamos a hacer unos folletos, si algún rato quiere le doy, pero era de esto, metodología de Freire, que no es tener un concepto, porque los conceptos se encasquillan, ¿no es cierto? Y bajar, porque es difícil. Más bien es de subir y llegar a los conceptos. Con esa metodología nosotros trabajamos y hicimos unos módulos, y él digo, usted va a ver, son unas soquetadas, pero es lo que la gente dice y lo que la gente hace. Y en ese espacio es lo que yo le cuento lo que pasaba con esta señora, porque ella era alumna. Entonces, claro, también era un peligro al interior de la cárcel tener gente que esté pensando y que esté reivindicando su dignidad. Los derechos humanos no son funcionales para nada al poder. Tiene que ser un poder que por lo menos tenga sensibilidad para decir, aunque no estoy de acuerdo con ustedes, que los presos vivan en condiciones de dignidad. Nada más. Puede ser un liberal, un neoliberal radical, pero si tiene una conciencia mínima social, y eso, si es que es un creyente, yo creo que el Evangelio es un poco la encarnada, o más bien dicho, los derechos humanos pueden, muchísimas cosas del Evangelio, puede hacerle carne y trabajar con la gente, porque ¿qué dice? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso, si tenemos dignidad, si amo al prójimo, tengo que luchar por la dignidad del otro. Entonces, es catapultar. Por eso es que, por ejemplo, ya cuando se vio a raíz de la Revolución Cubana, que empezó un poco esta cuestión de la teología de la liberación y todo, había mucho cuidado con los maestros rojos, con los curas de la Golconda, que eran los chilenos, y todos los que están metidos en esta cosa, que hay que tener mucho cuidado. Y esto venía ya desde los mismos Estados Unidos. Tenían en la agenda cuidar de este tipo de gente. Entonces, la lucha por los derechos fundamentalmente es por la dignidad. Y allí, en todo lo que usted me está preguntando, ¿no? Pero si es que hay toda esta cuestión de la reivindicación de los diversos culturales, sociales,
en orientación de género, en orientación sexual, es porque todo esto está atravesado por los derechos humanos. Y eso es lo que no ve el derecho positivo. Tiene canales por donde transita y punto. Y a usted mismo le dicen que es que nosotros podemos llegar hasta esto. Es decir, los derechos humanos y la concepción de derechos humanos, de dignidad, de principios, no son autoevidentes. Para eso se requiere educación, se requiere el trabajo sobre la conciencia. Los hechos son evidentes, las concepciones no, pero los hechos sí. Y esa es, yo le diría, la fuerza y la potencia de estos derechos humanos contextualizados. Correcto. Hay una pregunta, porque ¿cuál es digamos, la interpretación de los derechos humanos o su fortaleza emancipadora en una sociedad globalizada en la que va funcionalizándolos y haciendo que pierdan, digamos, su carácter de resistencia? Bueno, también subversivo de un orden injusto que no respeta la dignidad de las personas. Y allí vamos a la cuestión de los hechos. Verá, después vamos lo que hay de evidente y lo que hay de los hechos, y por qué es una fuerza. Por ejemplo, los derechos humanos, este chorizo de los 30. Ya. Pero ¿qué hay después? Hay una lucha por la reivindicación de las mujeres. Y ahí está también usted la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel de las mujeres? Las mujeres se llegan a cansar de ser la zoila. Yo les decía, es que soy la zoila, soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que... ¿Cuál es el lugar de las mujeres? La casa, ¿no? Y el lugar de los hombres, bueno, la política, la ciencia, la docencia universitaria, en fin. Pero sin embargo no se queda allí. Entonces, las mujeres que hemos aprendido a leer y a escribir, no nos quedamos conformes, pues. Entonces hay toda la lucha de las mujeres, que es un sector muy grande. Y yo le digo, una de las cosas fundamentales, perdona, al rato se me emociona y grito, las cosas fundamentales, por ejemplo, de la lucha de las mujeres, es visibilizar que la estructura social, fundamentalmente, es una estructura jurídica desde los hombres. Y entonces, ya no es solamente la lucha porque a mí me suban el sueldo, ¿no? Ya no es lucha, sino la lucha por lo que usted está diciendo, porque se acepta un pensamiento de este lado que son las mujeres. Y que en el momento en que haya una paridad, en esa posibilidad de renovar estructuras, donde esté las fortalezas que tiene este rato todo el sistema jurídico, que sí es un avance, y por eso digo, no hay que desperdiciar ni dejar de lado el hecho de que los derechos se judicialicen y se defiendan en determinados momentos, pero la cultura del derecho está por acá. Entonces, el momento en que se admita este aporte de las mujeres, porque es un aporte de las mujeres, todo esto, pero también es como un pensamiento. Yo estoy diciendo que me estoy basando fundamentalmente en Joaquín Herrera, ¿no? Que es se murió desafortunadamente, cogió un cáncer a la sangre y se fue rapidito. Un hombre joven que tenía una formación alemana, porque estudió allí, la oriental, la occidental, pero es un hombre y que llegó a entender este tipo de situación y que fue capaz de abrirse a esto. Porque usted para ver que la gente está sintiendo hambre, no tiene que solamente ver cifras, pues, tiene que ver lo que le está pasando a la gente. Y como la sociedad a nosotros, ¿qué nos ha dado? El cuidado de la vida, que es fundamental, y Bob trabaja muy lindo eso, ¿no? El cuidado de la vida, la alimentación, se avanza a ver la agresión que no es solamente a las personas, sino también a la naturaleza. Y se llama Madre Tierra, no dice hombre tierra, dice Madre Tierra. Y este es un aporte a todo lo que implica el desarrollo de esto, a la tierra, considerarle como un ser vivo que tiene derechos y que tiene de tal manera que sabe sacudir. Y si sacude muy fuerte, pues nos manda a nosotros a freír monos, ella sigue viviendo y nosotros nos fregamos, ¿no? O sea, el aporte del pensamiento de las mujeres va por allí. O sea, a mí me parece que no es solamente la cuestión de equiparar, que vale la pena, ¿no? Sino esto, de ser diferentes, pero tener las mismas opciones del acceso a derechos. Entonces, yo soy diferente cuando
la comparación con el hombre me desidentifica. O sea, claro, muy bien que los hombres tengan también el permiso institucional para ayudar a cuidar, ¿no? Pero no es lo mismo como que tienen que hacer la mujer porque le tiene que amamantar al niño. Entonces, ahí hay una diferencia. Y si a mí me dan 3 meses, a él que le den 3 semanas, está bien. Entonces, cuando queremos una igualdad que homogeneiza en la diferencia, ahí está el problema. Yo creo que esto nos llevó justamente a la lucha de las mujeres. Y esto es lo que muy pocas veces se ve, ¿no? Sino que está en la reivindicación, y yo tengo que ponerme unos lazos dorados, porque siendo gay así me reconoce. Sino en esto, yo soy diverso y a mí me tienen que reconocer en igualdad de derechos. Y la diferencia en lo que me desidentifica. Porque lo distinto a la igualdad no es la desigualdad, sino es la diferencia. Y a veces con ese jueguito semántico se hacen horrores. Usted empezó diciendo que hablar sobre los derechos humanos era hablar de un tema complejo, ¿no? Y por supuesto, a poder manejar estas tensiones que se presentan aquí, como usted lo muestra, resulta de esa manera, ¿no? Una pregunta también con respecto, bueno, hay una crítica también de este lado del mundo, ¿no? Con respecto a lo que fueron los derechos humanos. Yo recuerdo algún texto de Boaventura Sousa, ¿no? Sí. Que, bueno, él hace la crítica. Se habla de derechos humanos, pero los derechos humanos en 1948 fueron realizados en un contexto mundial en donde todavía existían colonias. También había obviamente una situación de desigualdad, pero en todo caso hay una crítica también que viene desde los bordes de Occidentes también a esto, ¿no? Así mismo es. Y allí hay que ver quién formula los derechos. ¿Quién formula? El grupo es radicalmente casi de franceses. Y los franceses, ¿qué están haciendo? Pulverizando los derechos, sobre todo con esta cuestión de la migración. España fue un poco más acogedora. Italia, bastante brutos, pero bueno, algo aunque sea una isla, es así, no. Pero los franceses fueron muchísimo más radicales, pulverizaron. Y por eso ahí está este hombre, no me acuerdo, como Popgood, algo así es, que dice los derechos humanos, y ya se murieron. Porque tiene como referente la declaración del 48 y tiene como referente lo que hizo Francia. Fue la primera en poner fronteras. Que hagan los orientales a cierto punto, usted dice, bueno, pero hicieron porque además se dice que los derechos humanos son fruto de la civilización occidental y cristiana. Es falso, porque hay derechos que están dentro de la cultura hindú, hay derechos que están dentro del mundo árabe. Se me da un ratito, no sé si después de este rato, porque después, como ya mis células cerebrales no funcionan mucho, pues la edad, entonces me puedo olvidar. Bueno, sí, o sea, Boaventura de Sousa es una maravilla. Es una maravilla cuando trabaja estos derechos humanos, porque trabaja estos. Pero él se mueve mucho más en el ámbito de la cultura. Y como yo le decía, el absurdo del marxismo es haber puesto la cultura en la superestructura, está en la infraestructura. Y por eso los modos de producción tienen que ver terriblemente con la cultura. Pero después de todo, el marxismo también es parte de la Ilustración, la parte rebelde de la Ilustración, pero allí se queda. La madre ciencia, la razón instrumental. Pues los cabezones están tan cuadrados. Los productos del trabajo también son productos simbólicos, ¿no? Así es. Y son productos simbólicos. Y además, la misma posibilidad de producción tiene que ver con, no lo estoy diciendo con la ciencia, sino tiene que ver muchísimo con las sabidurías. Y de eso tenemos ejemplos increíbles. Y es lo que no se ha visto, ¿no? Entonces, sí hay una crítica a la insuficiencia de los derechos humanos. Y además hay unas cosas bien graves allí. Cuando se formula, si vamos más atrás, se formula también los derechos del hombre. Ciertamente que el tercer estado es el que se toma el poder y el rey se va a la porra. Pero ¿quiénes quedan, pues? Quedan los burgueses, pues. ¿Y cuáles son los capos de este desarrollo del capitalismo neoliberal? Fundamentalmente es la burguesía. Y
los que eran dueños de las tierras tienen que vender las tierras para comprar máquinas y se convierten también en burgueses. Si le decimos los retrasados, son este rato los feudales. El único feudal grande que tiene todas las expectativas del mundo que va desapareciendo es el rey. Y ya vemos el rey de España que nos hizo. Entonces también la corrupción de este padre. Pero eso es lo que ocurre, ¿no? Y yo le decía, la insuficiencia de esa declaración es que tienen que haber derechos de las mujeres, derechos de los gays, derechos de los indígenas, derechos de los negros, derechos de los niños. No. ¿Por qué? Porque no se ven reflejados en esa declaración. Entonces, los derechos humanos, si se les mantiene en el marco del neoliberalismo y de la acumulación de capital, este rato sirven y siguen sirviendo al poder, pero ya menos. Porque hay masas de población, hay población que se rebela. Y ahí está la fuerza. Entonces, los derechos humanos tienen que ser reformulados y están siendo reformulados. Verá que yo, como usted decía, ¿no? En el campo del derecho no están viendo esto, pero ahora ya empiezan a ver, pues. Ya empiezan a ver. Ya no pueden solo estar en el marco de la Constitución, porque las constituciones tienen el marco del pensamiento de la Ilustración y el pensamiento liberal está allí. Neo, sí, pero allí está. Son nuestras constituciones, vea. ¿Y qué es lo que ha pasado? Sectores de población que se van volviendo más y más grandes, y los otros que se van, los ricos se van estrechando. Entonces los derechos humanos, si se le mantiene en esa dimensión exclusiva, ya no dicen casi nada, sino más bien lo que están es legalizando situaciones de injusticia. Y allí podemos ver nosotros este rato las cárceles, porque este rato se han roto la Constitución. Si no puede entrar el ejército, y el ejército son 1000 soldados, creo, que este rato están allí. Y una policía armada, cuando antes la policía solamente estaba afuera. ¿Por qué? Porque las mafias, dice, se han tomado. ¿Pero quién les dejó tomar? ¿Cómo entran metralletas al interior? ¿Cómo entran granadas? Si todo el que entra es revisado, entonces, ¿qué pasa? Y hablar del tema de las cárceles tan doloroso para nuestro país y bueno, para la humanidad entera, porque ahí se está dando muchos pasos hacia atrás, no solamente con la violentación de las normas, sino con la violentación de la dignidad de la vida humana. ¿Cómo interpreta usted este tema? Ahí yo creo que hay elementos ausentes. Lo que usted dice, esa falta de humanidad, y le dan, me perdona, yo no quiero dar nombres, pero el que estaba de director de la cárcel de Guayaquil, creía que solamente con la fuerza, porque entiendo que era un militar retirado, ¿no? Entonces, solamente, o sea, es exclusivamente punitivo. Y si es exclusivamente punitivo, ¿qué pasa? Es lo mismo que lo que sucede en la sociedad, sucede al interior de las cárceles. En la sociedad podemos hablar, yo estoy hablando, pero en la cárcel yo no puedo decir eso. O sea, se dice que el que está preso únicamente ha perdido el derecho a la circulación, pero cuando está adentro, usted pierde el derecho a todo. Cuando era un poquito joven yo constaté que en la cárcel habían presos que están al interior y presos en el interior, porque ya se daban allí el caso de los emprendimientos. O sea, yo le voy a ayudar, pero usted me da tanto. Y la familia se desbarataba para conseguir el dinero a fin de darle custodia. Y si no le daba custodia, ellos mismos eran los encargados de quitarle todo, le empezaban a dar droga. ¿Cómo hay droga en la cárcel? La cantidad. Pero ¿cómo hay? Entonces le daban droga, le vendían primero poquito, después ellos tenían una cárcel al interior del interior de la cárcel mismo, de su celda, y también estaba privado de la libertad. Entonces eso fue creciendo. ¿Qué hicieron allí? Solamente con lo punitivo, les mandaban los cepos, que estaba en castigos, y ahora también decían que no pueden ver cuántos mismos les han asesinado porque están en celdas de castigo unos y están encerrados allí. Bueno, estos otros se están matando. Entonces, nunca se vio como centros de rehabilitación. Nunca fueron eso. Simplemente han sido una especie de bodegas de gente que le han cogido presa. Y si nosotros vemos en la historia, las cárceles surgen como elementos de protección
de los que estaban, porque ¿qué pasaba? Como había la pena de muerte, pues lo que sea, se robaba una gallina y mataban. Entonces, más bien para protegerles a los presos, surgen las cárceles, pero está el propio sistema de acumulación es el que hace que empiecen. Bueno, yo estoy en una situación de poder aquí y entonces ahora hago lo que puedo y saco la plata de donde sea. Entonces yo creo que los centros, en vez de ser de rehabilitación, han sido de corrupción. Pero cuando en la corrupción entra la mafia, esto es muchísimo más grave. Y resulta que las mafias están conectadas con el poder constituido. Grandes gobiernos están ese tipo de mafias y vemos las mafias también de lavado de dinero, de todo, que más bien me callo porque ya hayan oído las noticias últimas, pero es así. Ahora, por supuesto que también, digamos, estos fenómenos, ¿no? Que de alguna manera tergiversan la organización social, ¿no? Tienen un caldo de cultivo en una sociedad en donde hay carencias muy grandes, hay olvidos históricos, hay un sistema jurídico que no beneficia a todos por igual, hay un sistema económico que se va polarizando, ¿no? Hay una ausencia de derechos humanos, en definitiva. Y yo diría, ¿cómo no les hipostasiemos a los derechos humanos? Porque los derechos hay. Mientras la gente tiene y lucha por la dignidad, hay. Esa es la esperanza. El hipostasiado es, ahí están los derechos. No, los derechos están vivos en la medida en que hay acciones. O sea, lo que pasa es que se le ha hipostasiado, se le ha hecho una cosa. Y yo tengo una amiga que le quiero muchísimo y una vez me dice, pues andad, dice que en los derechos humanos. Y hay gente que está en la vereda, en mi casa. Dice, hay gente que está bebiendo guambritas en la vereda, están borrachas tiradas allí, perdiendo toda su dignidad. Le digo, ¿y vos qué haces? Ah, es que yo no soy de derechos humanos. O sea, se ha delegado la responsabilidad de este ejercicio de la lucha por la dignidad mía y la tuya. Y cuando esto hay, la impunidad reina, porque este es el país de la impunidad. Qué excelente. O sea, los derechos humanos no pueden ser delegados, tienen que ser ejercidos, asumidos. Y tienen que ser asumidos. Y allí sí, yo he peleado por una cosa, no sé si está bien o está mal, pero yo a los estudiantes, hay estudiantes que me aman y otros me odian, pero ahora me ama, pero me puedo odiar. Creo que hay allí la educación. Verá, ¿por qué usted y yo nos hemos podido educar en una universidad que no hemos pagado? En una universidad pública, pero alguien paga. ¿Quién paga? A nosotros nos descuentan de los sueldos y ahora este nos quiere descontar más, ¿no? Bueno, pero hay impuestos que se pagan, ¿cierto? Por lo tanto, a mí, fulano de tal, alumno de esta universidad pública, alguien me está pagando. Entonces, yo adquiero una obligación ética de que yo, en la medida que pueda, tengo que restituir. ¿Y a quiénes voy a restituir? Yo no voy a restituir a los que más tienen porque no necesitan, sino a los que menos tienen. Entonces, mi obligación, ¿cuál es? Luchar por mi dignidad, pero luchar por la dignidad del que no está en capacidad de luchar solo. Y esa es una obligación ética, porque la ética no es cuestión de solamente ver, bueno, la ética este rato en Europa se ha confundido ya con la estética. A mí qué me importa, ¿no? Yo tengo que ver lo que aquí está pasando. Todos estamos orientados hacia una ética, porque somos seres limitados, seres que con una serie de necesidades. Un niño cuando nace, si no tiene la madre o la sustituta de la madre, simplemente no vive. Si a nosotros no nos hubieran ayudado, no vivimos. Entonces somos seres de necesidades. Y hay seres con más necesidades y con menos necesidades. Y si yo resuelvo una necesidad, yo no me tengo que coger mi título y dejar en impunidad todo, y es más, ser un masacrante de las personas que están necesitando de mí. Parece que hemos olvidado la responsabilidad que tenemos, bueno, como estudiantes de la universidad pública, ¿no? Como y la privada también. Pero claro, como miembros de una sociedad a la Exacto. cual Yo estoy poniendo el ejemplo nada más. Sí, por supuesto.
Una pregunta final, estimada Piedad. Hay varios aportes de los sectores subalternos, como usted ha podido mostrar, ¿no? Hacia los derechos humanos. Particularmente en el Ecuador se han creado algo que resultó una cosa muy, muy interesante, que son los derechos de la naturaleza. Yo los entiendo también incluidos dentro de los derechos humanos. Tal vez una palabra al respecto. Claro, pero es que lo importante a mí me parece, en este sentido me parece lindísimo el trabajo de Leonardo Bob. Él ya es ex cura, ¿no? Pero él sigue con una mística, porque necesita eso, necesita una mística para trabajar con la naturaleza. Yo creo que lo importantísimo, y es una conquista de la lucha, en muchísimos casos, de mujeres. Porque identificar la madre tierra es identificar a la madre, ¿ya? Es verle a la naturaleza como ser vivo. Yo me acuerdo que la que es alcaldesa de Guayaquil, tengo y clarito allí, era de las que peleaba para que no se reconozca a la naturaleza como ser vivo. Y tienen, en su lógica, tienen razón, porque no paga impuestos. Porque no paga impuestos y por lo tanto no tiene que exigir. Pero la naturaleza no paga impuestos, pero sí cobra. Porque en la medida que le maltrata, en la medida que ella reacciona. Si se dice que la desaparición de los dinosaurios no es un cataclismo, sino es que ellos se maltrataron por su volumen a la naturaleza. Ella ya no resistió más y si hubo el cataclismo y ella se deshizo. ¿Quién sabe qué haga con nosotros? Bueno, como ya no vienen de hacer, pero las nuevas generaciones a lo mejor. Entonces, lo fundamental es verle como ser vivo. Si es un ser vivo, es sujeto de derechos. Y yo creo que hay una expresión linda de Leonardo Bob en un libro que se llama Pedagogía, el grito de la tierra, y es orientado bastantísimo a educación también. Y él dice, nosotros no somos habitantes de la tierra, no somos seres en la tierra, somos tierra, pero somos tierra consciente. Y esta tierra consciente ha dejado de ser ética en muchos aspectos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Maltrata a la tierra y es el capitalismo el que le volvió mercancía. Y es real. Entonces, y el derecho de la naturaleza tampoco quiere ver la derecha, porque no le pagaba impuestos, pues, porque le tiene como ser inerte, y ahora vea lo que está haciendo el ser inerte, que ya se cansó. No le ve como un ser vivo, pues. Y yo creo que esta es una cuestión bien importante, y solamente quería decirle una cosa chiquita, ¿no? Por ejemplo, usted cuando dice, a los estudiantes no les importa nada, son indolentes, no es cierto. Surge de los profesores indolentes, eso sí, son consecuencia de nosotros como indolentes. Solo le cuento a sí mismo una chiquita anécdota. Usted sabe que a veces a las aulas llevan plásticos, están tomando agua, botan las botellas. Si ya está el tacho lleno, pues está alrededor todito botado. Entonces, a veces solamente lo exigimos, ¿no? Porque es otra cosa. No hay que hacer una simetría entre derecho y deber. En sociedades de desigualdad, la simetría no funciona, porque les cargamos en las situaciones de los pobres más deberes a los pobres. Bueno, y entonces nosotros vemos siempre como exigir a los estudiantes las órdenes que cumplan. Es un montón yo entraba y les barbas de cosas. Yo lo único que hice es llevar bolsa grande y yo recogía. Entonces les dio vergüenza. Después ya se unían. Ya. Y después de que hacíamos eso, yo di muy poco tiempo ética, pero es que la ética vital está en todos los lados, pues. Entonces recogíamos y la reflexión era la siguiente. Bueno, nosotros hemos limpiado el aula está, nosotros somos seres que tenemos que cuidar nuestra dignidad y no somos parte de la basura. Muy bien. Y la otra cosa, ustedes al estar con las cosas aquí botadas, ¿qué hicieron? Le lastimamos a la naturaleza. Bueno, yo no veo que a qué le están lastimando. En las consecuencias sí, pero hay alguien lastimado aquí, ¿cuál es? Nosotros mismos no.
era la señora conserje o el señor conserje que tiene que recoger la basura, pero para eso le pagan, sí, pero para una basura que es inevitable. Ustedes están, nuestro cuerpo está con células que están muriendo a cada rato. Entonces, el polvo surge de allí, tiene que limpiar el polvo. La cuestión que ha sido de las tizas, en fin, el de los árboles, habían ventanas, ¿no? Están aquí hojas. Eso sí es comedimiento nuestro, podemos recoger, pero es obligación nuestra. Y nosotros estamos cometiendo una agresión a un ser humano que gana menos que los profesores y que este rato está sirviendo y no le visibilizamos. Porque una de las agresiones básicas para que la dignidad siempre esté agredida es la invisibilización. Es la agresión más fuerte que el ser humano puede tener. Permítame un momentito agradecer también este rato a usted, pero agradecer también a la señora prefecta, que es sensible a dar este tipo de espacios, ¿no? Perdonen si les cansé, yo creo que hablé mucho y casi no, solamente usted me hacía la pregunta, perdone, pero a mí, o sea, ¿cómo le digo? Yo tengo una pasión por la defensa de la dignidad. Y si me pase, perdone. No, al contrario. Muchísimas gracias a los señores que posibilitan esto. Un gusto tenerle aquí, Piedad, siempre. Le quiero agradecer muchísimo, estimada Piedad, por sus reflexiones, por su charla amena y también creo que es cansado, si ya está hasta amplia. Yo me voy muy contento de haberle tenido en el programa, agradecerle profundamente por la generosidad del espacio concedido y a las personas que nos siguen en el programa también agradecerles e invitarles al siguiente programa a través de las redes de la prefectura. Muchas gracias.